El Señor dijo, donde dijo que pues que seríamos testigos, ¿no? Que su iglesia sería testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra se cumplió con el apóstol Pablo, ¿sí? Y nosotros vemos a lo largo del libro de los Hechos cómo el evangelio empezó a extenderse. Y después, en el año 313 después de Cristo, que fue donde nos quedamos el domingo pasado, en la primera parte del estudio de la Iglesia Imperial, toma el poder Constantino, un hombre que era romano, sin embargo, afirmaba simpatizar con la fe de los cristianos y empezó a darle ciertos privilegios a los cristianos, empezaron a cambiar muchas cosas. Él decretó el edicto de tolerancia, donde pues en primera instancia ya no se perseguían ni se asesinaban cristianos. Por el contrario, el cristianismo fue oficializado como la religión, digamos, o la creencia de fe en todo el imperio romano. Y hablábamos el domingo pasado de que esto trajo privilegios, pero también cambios negativos para la iglesia. ¿Cuáles privilegios? Pues dentro de esos, pues que la iglesia ya no era perseguida, que los obispos de la iglesia eran sostenidos por el gobierno, ¿sí? Y que ya no pagaban impuestos, disminuyó el infanticidio, disminuyó la esclavitud, ¿sí? Muchas cosas empezaron a cambiar positivamente para el pueblo cristiano. Sin embargo, tantas cosas buenas, pues trajeron también algo negativo, ¿no? Y lo negativo es que pues esa iglesia pura, esa iglesia santa, esa iglesia que era perseguida y hasta dispuesta a morir por la fe en Jesucristo, pues ya no estaba ni tan pura ni tan santa. Se empezó a tergiversar, se empezó a mundanalizar, se empezó a ir tras los beneficios que el gobierno les ofrecía, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo poquito a poquito esa fe cristiana se fue tergiversando. Ahora, en este nuevo periodo, esos templos que antes eran de los emperadores romanos y para adorar a los emperadores romanos, Constantino decreta que se les entreguen a las iglesias y empieza a darle también terrenos a las iglesias. Pero ¿qué pasó? Les contaba el domingo pasado, pues esos templos estaban llenos de paganismo, ¿sí? Y entonces pues esas imágenes, esas estatuas que estaban ahí, muchas no fueron retiradas y sutilmente se empezó a mezclar el cristianismo con el paganismo, ¿sí? ¿Sí recuerdan de dónde viene la palabra paganos? Se los expliqué el domingo pasado. La palabra pagano significa morador del campo. ¿Por qué? Porque pues en las ciudades como tal
ya estaba como base la creencia del cristianismo, pero en las áreas rurales todavía se permitía la idolatría. Entonces, por eso las personas que vivían en los campos, que moraban en los campos, eran los idólatras. Entonces se les llamaba paganos, pero la palabra pagano como tal significa morador del campo, porque eran las áreas rurales donde se idolatraban las imágenes y todo esto. Entonces, ¿qué pasó cuando esos cambios empezaron a ocurrir? A partir del 405, la siguiente diapositiva, por favor. Del 405 después de Cristo, se empezó a adorar en los templos a los santos y a los mártires cristianos. Aquí ya se empezó con la idea de que, es que Pedro fue tan bueno en la iglesia. No, pues hay que hacerle una fotito a Pedro, hay que hacerle una estatua a Pedro, ¿no? A Pablo, a Justino mártir, porque pues se lo comieron las fieras, a fulanito de tal, a sutanito de cual, y empezaron a adorar en este periodo a los mártires de la iglesia. Y fíjense que esto fue lo que ocasionó que el poder político se mezclara con la creencia religiosa. ¿Por qué? Porque pues estas personas, hablábamos de que Constantino todo su séquito, ¿no? Todo su gabinete político eran cristianos, pero pues eran gente que pues probablemente anteriormente pues estaban en el paganismo romano. Entonces lo que a ellos les parecía bien, empezaron a infiltrarlo en la iglesia, porque pues los romanos adoraban imágenes, eran idólatras, ¿sí? Entonces ellos dijeron, no, pues no tiene nada de malo, siempre lo hemos hecho, ¿no? Vamos a adorar a los muertos, vamos a adorar a los que ya no están, hicieron cosas buenas, y empezó así esta adoración en los templos cristianos, ¿sí? A las imágenes. La adoración a María sustituyó la de Venus y Diana. Entonces todo ese paganismo romano, toda esa idolatría romana se empezó a cristianizar, ¿sí? Entonces dijeron ellos, bueno, pues antes nosotros los romanos adorábamos a Venus, adorábamos a Diana, a Afrodita, ¿sí? A Osiris, ahora vamos a adorar a María. Y cristianizaron esa adoración que ellos tenían a todas esas diosas en la adoración a María. Desde aquí empezó a surgir esto, hermanos. Desde aquí empezó a surgir. La cena del Señor dejó de ser un acto recordatorio y se constituyó en un sacrificio, ¿sí? Cuando el Señor instituyó su cena, eso les he comentado que se considera un sacramento, porque es un mandato. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden el sacrificio de la cruz. Sin embargo, cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, pues es un recordatorio, es un simbolismo, ¿sí? Pero ellos empezaron a tomarlo como un sacrificio, ¿no? Y entonces nosotros vemos que en la religión tradicional, por ejemplo, el sacerdote dice, esto es el cuerpo, esto es la sangre, ¿no? La doctrina de la transustanciación. Y se empezaron a tergiversar las cosas. A los ancianos que Pablo instituyó en la Biblia, se les llamaban ancianos, ahora se les empieza a llamar sacerdotes, ¿sí? Y pocos cristianos eran fieles a la sana doctrina. Dentro de esos, en esa época imperial, estaba Mónica, la madre de Agustín de Hipona, Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia, la Vulgata latina, Juan Crisóstomo. Y pues aquí, en este punto, la iglesia y el Estado llegaron a ser
una sola cosa, hermanos. Eso era una sola mezcolanza. Adelante. Eso era una sola mezcolanza. Entonces, amada iglesia, de aquí empezamos a entender muchas cosas, ¿cierto? Si usted en algún momento se preguntó, bueno, pero ¿y en qué momento? ¿En qué momento pasó todo lo que hoy día vemos? Pues aquí está el momento, hermanos. En este periodo de la iglesia imperial, toda la doctrina, la sana doctrina, se empezó a dañar, se empezó a tergiversar, se empezó a desviar. La siguiente, por favor. Del resultado de la unión entre la iglesia y el Estado surgieron dos males, pues como ya era demasiado grande el imperio de Constantino, se tomó la decisión de dividir el imperio en dos partes, ¿sí? Oriente y Occidente. Pero fíjense, aquí pasó algo parecido a cuando se dividieron las tribus en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó en ese momento? Que anteriormente, pues, todos mantenían la misma fe, los mismos principios de la ley de Moisés, pero cuando se muere Moisés, lo reemplaza Josué. Josué conquista la tierra, dividen la tierra, cada quien para su pedacito de tierra, y ahí fue cuando desafortunadamente empieza el periodo de los jueces, donde dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pues algo así pasó aquí. Al momento en que se divide ese imperio en dos partes, en Oriente y en Occidente, pues cada una tiene una tendencia diferente. Entonces, todas las ciudades que quedaron hacia el Oriente, el Estado dominaba a la iglesia. La iglesia básicamente estaba al servicio del Estado. Pero todas las ciudades que quedaban hacia el occidente, ¿sí?, la iglesia usurpó el poder del Estado. Entonces había una jerarquía dentro de la iglesia que prácticamente estaba por encima del poder político en todo lo que quedó hacia el occidente. La siguiente. Entonces aquí empieza una pelea, hermanos. Empieza una pelea por la fe, empieza una pelea por la autoridad política. Cada quien empieza a establecer sus propias doctrinas, sus propias creencias y a tergiversar la fe como mejor le pareció. En este momento, Constantino funda Constantinopla, lo que es hoy en día Estambul, es la antigua Constantinopla, y cuando Constantino funda Constantinopla, la establece como la capital del imperio, ¿sí? Ya no es la capital del imperio Roma, como siempre había sido, porque empezó un choque entre Constantino con las autoridades romanas. Constantinopla es el punto de contacto entre Europa y Asia, y es un lugar difícil, era un lugar difícil para que fuera tomado por los enemigos. Básicamente, Constantino hace una división, ¿sí?, un muro, como quien dice. Y entonces, aquí en Constantinopla, lo que es el emperador, ¿sí?, el emperador, que es representa la parte política, vivía en plena comunión
con el patriarca o obispo de Constantinopla. Fíjense que aquí, en ese afán de tomar autoridad, en ese afán de tomar el poder, empieza a cambiársele el nombre a los líderes religiosos. Ya no se le llaman obispos, ahora se le llaman patriarcas. Y nosotros vamos a ver cómo poco a poco ese nombre va evolucionando, ¿sí? Pasó de ser anciano, después a ser obispo, después a ser patriarca, ¿sí? Y posteriormente vemos cómo se van peleando hasta con el nombre, esa máxima autoridad, hasta hoy día. Vemos ya la evolución, ¿no?, del sumo pontífice, que es lo que pues de aquí surgió, ¿no? La siguiente. Constantino construyó esta catedral, la Catedral de Santa Sofía, ahí en Constantinopla, que fue la principal catedral del cristianismo. Y de aquí se empieza con una costumbre. Bueno, cuando nosotros queremos simbolizar una iglesia o vemos un lugar y le vemos una crucecita arriba, entendemos que es una iglesia, ¿cierto? Pues esto empezó desde esta época con Constantino. Recuerden que Constantino tomó la cruz como su simbolismo por el sueño que tuvo de que Dios le iba a dar la victoria, y en el sueño Dios le decía: por esta cruz vencerás. Entonces él tomó la cruz como su símbolo, y a partir de esta época imperial, estas catedrales que empezó a construir Constantino, a todas se les puso la crucecita arriba. Esa iglesia de Santa Sofía la incendiaron, después la reconstruyeron nuevamente en el 537 después de Cristo, y fue la principal catedral del cristianismo por 11 siglos hasta el año 1453, y hoy día pues es una mezquita, ¿sí? Después la convirtieron en una mezquita, porque cuando pasemos a la otra etapa, la etapa medieval, pues vamos a ver nosotros cómo empezó la influencia pues del Islam, ¿no? Cómo empezó cómo empezaron a surgir los musulmanes, cómo fue que se dio todo esto y cómo fue que esa creencia explotó, ¿no? O sea, creció tan rápidamente, que prácticamente en ese momento de la historia opacó al cristianismo, ¿no? Entonces, pero eso es más adelante, ¿no? El chiste es que esta iglesia terminó convertida en una mezquita. La siguiente. Después de que se fundó, ahí vemos en esa imagen, no sé si alcanzan de ver, el Imperio de Occidente, donde la capital es Roma, y el Imperio de Oriente, donde la capital es Constantinopla. Después les paso esas diapositivas, ¿sí? Después de fundada la nueva capital, vino la división del imperio. La frontera era muy amplia y un solo emperador no podía proteger ambos dominios. Entonces, ¿qué pasó? Constantino empezó a nombrar emperadores asociados como gobernadores, ¿sí? Y dividió el imperio en oriental o griego y occidental o latino. Vemos aquí del lado occidental, pues gobernaban los romanos, ¿sí? Y a ese imperio occidental se le llamó también latino, mientras que al oriental se le llamó también griego. Y desde aquí, hermanos, empieza esa división que hoy nosotros vemos, ¿verdad? Porque hoy
pues prácticamente, geográficamente, todo lo que en ese momento era el Imperio de Occidente, pues está dominado pues por la religión católica, que en su momento tomó el nombre de eh, católicos apostólicos romanos, ¿no? Mientras que del otro lado están los católicos apostólicos ortodoxos, ¿sí? O sea, eso sigue pero con otro nombre. Ajá, eso sigue pero con otro nombre. Entonces, pues por un lado, pues tenemos la Iglesia romana, y pues por el otro lado tenemos a los ortodoxos, pues que ellos dicen que pues ellos son los que han mantenido el cristianismo puro, ¿no? Puro, sin mancha, que vino de los apóstoles. Y ambos se pelean el cristianismo puro, ¿no? La siguiente. En este momento nosotros vemos que hay una supresión del paganismo, entre comillas, y entre comillas digo yo porque pues realmente no lo hubo, ¿no? Realmente persistieron muchas cosas. Muchos se convirtieron del paganismo al cristianismo, pero seguían adorando imágenes, ¿sí? Ya a lo mejor no ofrecían el incienso al emperador, pero seguían adorando imágenes, seguían adorando a los santos, a los mártires. Entonces empezó un paganismo, era un cristianismo mundano, la verdad. Era un cristianismo mundano, o sea, ese cristianismo de los apóstoles, esos cristianos que se les empezó a llamar cristianos en la época de Pablo en Antioquía, pues ya nada que ver con estos cristianos de ahorita, ¿no? Estos siervos que servían al Señor con una motivación limpia, y que inclusive como Pablo, ¿no? Tenían que trabajar para sacar adelante esos viajes misioneros, etcétera. Ahorita ya no, ahorita son mantenidos por el gobierno con todas sus prestaciones, cómodos, ¿no? Cómodos, ¿no? Y pues ya ese llamado genuino se distorsionó, ¿no? Ya había un interés que estaba muy lejos de los obispos, ¿sí? Que dice Pablo en la carta que le hace a Timoteo, que una de las características de los obispos debía ser que no buscaran en la iglesia ganancias deshonestas, ¿no? Pues aquí esto ya se perdió, ¿no? Aquí esto ya se perdió, ¿no? Porque pues obviamente que ellos buscaban que el gobierno los mantuviera, los eximiera de impuestos, les diera casa, carro, beca, etcétera, ¿no? Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas y el Imperio Romano pues se hizo cristiano. Constantino puso fin a la adoración al emperador, pero toleró otras prácticas. Retuvo el título pagano del emperador de sumo pontífice. Entonces aquí vemos ahora que a ese emperador romano, antes se le decía sumo pontífice a los emperadores romanos, pero ahora se le dice sumo pontífice al obispo, ¿sí? Entonces ya vemos de dónde van saliendo muchas cosas. Continuó el sostén de las vírgenes vestales de Roma. ¿Qué eran las vírgenes vestales de Roma? En Roma había una costumbre en la época de los emperadores donde reclutaban a niñas adolescentes, ¿sí? Y esas niñas adolescentes se tenían que mantener vírgenes, las llevaban a edificaciones, y en esas edificaciones donde estaban esas vírgenes vestales, ellas lo que se encargaban era de que no se apagara el fuego, ¿sí?, de la adoración a los dioses romanos. En esta época, a pesar de que pues en teoría el cristianismo era la creencia que imperaba, pues todavía se mantuvo esta costumbre de las vírgenes vestales de Roma.
Y si así nosotros vemos, bueno, estas vírgenes vestales, que si las encontraban, que tenían novio, las asesinaban, que si de repente salía alguna con que estaba embarazada, pues las quemaban, ¿no? ¿A qué se les parece? ¿A qué se les parece? Exactamente, ¿no? Entonces, todo eso tiene un origen pagano, ¿sí? Todo eso tiene un origen pagano. Pues estas niñas vírgenes que pues las encerraban, ¿no? Esos mismos lugares posteriormente fueron llamados conventos, ¿sí? La siguiente. Leyes opresivas contra el paganismo. Todas las donaciones a los sacerdotes paganos eran confiscadas y transferidas a los templos. Se prohibieron los sacrificios y ritos de adoración, pero a los emperadores, ¿no? Pero pues sí se hacían a las imágenes. El hijo de Constantino ordenó la pena de muerte a todos los adoradores de los ídolos, ¿sí? Se decretó una ley para que nadie escribiera en contra del cristianismo y se quemaron todos los libros de sectas herejes. Esto lo hizo el gobierno de Constantino, mandó a quemar toda la literatura herética que había en ese momento, ¿sí? Y por eso pues muchas cosas se desconocen, ¿no? Ahora sí que lo que conocemos a lo mejor de algunas herejías, porque ya habían herejías y había muchas, ¿sí? Es porque se mantuvo la información a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? El arrianismo, el montanismo, todas esas herejías que empezaron a existir dentro de la iglesia, pues Constantino mandó a quemar todos esos libros, ¿no? Sin embargo, pues sabemos por la misma historia cuáles fueron de las herejías más prominentes que hubo en esta época. La siguiente. Ahorita pues empiezan varias controversias, ¿sí? Entre esa gente que empieza a llegar a las iglesias cristianas con teorías distorsionadas de la manera en la que ellos interpretaban las escrituras, ¿sí? Así que mientras vemos que durante la persecución la iglesia se mantuvo unida, pues en esta época imperial empieza una división en la iglesia por las malas interpretaciones, y ahora en esta libertad que tenían ellos, ahora en estos privilegios que tenían ellos, la iglesia empieza a pelearse entre ellos mismos por las doctrinas, ¿sí? Por lo que creían y por lo que otros interpretaban. Entonces, para debatir esas controversias, se empezaron a establecer los concilios y solo los obispos tenían voz y voto. ¿Qué pasó aquí? Hasta este momento de la iglesia solamente había existido un solo concilio. ¿Qué fue cuál? El concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, habla del concilio de Jerusalén por una controversia que hubo entre los judíos cristianizados, ¿sí? Con respecto al ingreso de los gentiles a la fe cristiana. Ellos decían, no, pues es que se tienen que circuncidar. Y pues otros decían, no, pues es que es por gracia. Y los otros decían, no, pues ¿cómo que por gracia? Si nosotros siempre hemos seguido la ley de Moisés y ahora llegan estos, ay, no más que sí, que creen en Jesús y ya no, pues no es así. Y esa fue la primera controversia que originó un concilio, ¿sí? Y en ese concilio se determinó, no, los gentiles no se tienen que circuncidar, no tienen que cumplir la ley de Moisés, pues si ya la ley de Moisés
fue cambiada por el nuevo pacto, ¿sí? Ya nada más que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado, ¿sí? Y sí, de fornicación, que iba en santidad y punto, ¿no? Pero aquí, pues como la iglesia tenía tanta libertad, pues ya empezamos con que no, que a mí me gusta la falda larga, no, pues que a mí me gusta el pantalón, no, pues que a mí me gusta saltar, no, pues que a mí me gusta estar quieto, no, pues que a mí me gusta aplaudir, no, pues que tú eres un pachangón, no, pues, y así, hermanos, así tal como hoy, ¿no? Pero ¿cuál era la pelea aquí? La pelea era doctrinal, ¿sí? De doctrinas esenciales del cristianismo. Entonces aquí se tuvieron que establecer varios concilios, ahorita los vamos a ver, ¿sí? Y pues solamente los obispos votaban y el resto de los clérigos y los laicos se sometían a las decisiones que los obispos tomaban. Entonces aquí vemos los únicos que podían interpretar los idiomas que hasta este momento la palabra había sido traducida, porque pues estamos hablando de que la Biblia fue escrita en hebreo, sí, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en griego, luego se empezaron a hacer traducciones, pero la primera traducción después del griego fue el latín, y pues no todos hablaban latín, sí, entonces esto también favoreció a que pues la iglesia tomara ese poder, ¿no? Dicen que el conocimiento es poder, ¿no? Y en cierta manera es así, porque cuando las personas no saben, creen lo que todos los demás les dicen, ¿no? Por ahí vi la otra vez una de Mafalda, ¿no? Que decía que el que no lee está condenado a decir todo lo que a creer todo lo que le diga, y es cierto. Si usted por sí mismo no lee, si usted por sí mismo no investiga, si usted por sí mismo no se preocupa en estudiar, en profundizar, usted solamente escucha y repite como lorito, sin entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces eso facilitó muchas cosas. Y vamos a ver nosotros que empiezan a aparecer los credos. Los credos son el resultado de una resolución conciliar, ¿sí? Ya había un credo, el credo de los apóstoles, ¿sí? Que establece los principios básicos del cristianismo, ¿sí? Que Jesús nació de una virgen, que murió, que resucitó, que ascendió, que está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Ya había un credo, pero vamos a ver lo que pasó. Adelante. El primer conflicto doctrinal fue por la Trinidad, ¿sí? Ese fue el primer problema doctrinal en la época imperial. Controversias sobre la doctrina de la Trinidad y cuál era la relación verdadera entre Padre e Hijo. Entonces, había un tal Arrio, ¿sí? Uno de los herejes de la época, presbítero de Alejandría, en el año 318, que afirmaba que Cristo era una creación de Dios, no que Cristo era hijo de Dios, ¿sí? Por otro lado, estaba Atanasio, que era un diácono, que fue opositor de Arrio, ¿sí? Y sí defendía la esencia real de la doctrina de la Trinidad, ¿sí? La unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. Aquí aparece el primer conflicto que originó un concilio llamado el Concilio de Nicea, ¿sí? Y aquí Constantino convocó a ese concilio para dar fin a esa controversia. ¿Quién ganó? Pues ganó Atanasio, ¿sí? Esa es la doctrina que quedó establecida, la real, ¿no? La doctrina de la Trinidad. Y a partir de allí surgió un credo,
que fue que, como vemos, los credos surgen de la resolución de estos concilios. Y el credo niceano, que aquí se los traje, colócalo, hijo, por favor, dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, católica significa universal, y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el credo niceano, ¿sí? Aquí hay que aclarar que católico significa universal, o sea, realmente católico no es el nombre de ninguna religión como tal, ¿sí? Católico significa universal y apostólico significa que viene de los apóstoles. Por eso tanto la Iglesia romana como la Iglesia ortodoxa toman el título de iglesias católicas apostólicas. Ambas son católicas, ambas son apostólicas, ¿sí? Una es romana y la otra es ortodoxa. La siguiente. ¿Iba a decir algo, hermano? ¿Iba a comentar algo? Es cristiano. Atanasio fue uno de los padres de la iglesia, ¿sí? Nosotros creemos en lo que ahí dice. Así es, así es. Y está el credo de los apóstoles también. Luego vino el concilio de Constantinopla, ¿sí? Que, bueno, estos credos, aunque no están en la Biblia, y por eso es importante conocer la historia de la iglesia, ¿sí? Porque estos credos, aunque no vienen en la Biblia como tal, son parte de la historia. Acuérdense que la iglesia, la Biblia, perdón, el canon se cierra, ¿en qué año? ¿En qué año se cierra el canon? ¿Hasta qué año podemos decir nosotros? Eso ya se los expliqué, ¿eh? Esto es 100% inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No. Hasta el año 100 después de Cristo. En ese año se escribió el Apocalipsis y con el Apocalipsis se cierra el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? En el 100 después de Cristo se cierra el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? El Apocalipsis fue el último libro del Nuevo Testamento que se escribió. A partir de allí, toda literatura que aparezca, pues es histórica, mas no es inspirada por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que tengan claro, ¿sí? Pueden haber libros de tal, de cual, pero libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios solamente son los que están dentro del canon, ¿sí? Y el último fue Apocalipsis, y ese canon se cerró en el año 100 después de Cristo. Amén. Entonces, todo esto que estamos viendo es historia
de la iglesia. ¿Dónde encontramos eso? Pues en los libros de historia. Por eso esta información no la van a encontrar en la Biblia. Pero esto pasó, es real, es historia. ¿Sí? Es historia. Es nuestra historia como cristianos, porque ahorita nosotros estamos en una etapa de la iglesia, que es la iglesia moderna. Esa es la etapa de la iglesia en la cual estamos hoy, y la historia de la iglesia se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo hasta que ocurra el rapto de la iglesia. Pero nosotros hacemos parte de esta historia de la iglesia y estamos en la época moderna. Hasta allá vamos a llegar, donde surgen las denominaciones y todo, y todo eso lo vamos a ver, de dónde salió el pentecostalismo, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, todo eso lo vamos a ver, que es la época en la cual estamos ahorita, ¿sí? Pero necesitamos conocer nuestra historia, cómo llegamos a este punto, cómo es que ahorita pues estamos aquí, ¿verdad? En este concilio de Constantinopla, igual, fíjense que siempre Satanás lo que ha manipulado en el corazón del hombre ha sido su fe. Sí es cierto que existen muchas cosas por las cuales Satanás tienta al hombre. Los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las orgías, todo lo que a ustedes se les pase por la mente. Pero la manera más grande con la que Satanás ha tentado siempre a la humanidad ha sido con su fe. Ha sido con la duda en la palabra de Dios. Y su estrategia siempre ha sido la misma, porque ni siquiera tiene creatividad. La misma duda que sembró en Eva. Con que Dios ha dicho que si comes de todo fruto, ¿sí?, morirás. No te preocupes, no morirás, sino que vas a ser como Él. La misma mentira, sembrando la duda en lo que dice la palabra de Dios. En este concilio de Constantinopla la duda también era sobre lo que dice la palabra, sobre la naturaleza de Jesucristo, ¿sí?, sobre su naturaleza humana y divina. Esa era la controversia en el concilio de Constantinopla. Y aquí Apolinario, obispo de la Odisea, según él, la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo. O sea que Jesús era Dios en forma humana. Esta herejía se condenó en el concilio de Constantinopla y Apolonio se retiró de la iglesia. ¿Sí? Esta fue la otra herejía que se tuvo que llevar a un concilio para debatirla. Entonces, fíjense ustedes, siempre las controversias han estado en la naturaleza de Cristo y hoy día sigue siendo lo mismo. Si nosotros vemos las creencias a nuestro alrededor, hay quienes dicen que Jesús no es Dios, ¿no?, que solamente se debe adorar a Jehová. Hay otros que dicen que no, que el Espíritu Santo es una fuerza. Hay otros que dicen que no, que Jesús es un profeta, ¿sí? Lo mismo. Siempre y siempre se ha atacado la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en otras formas modernas, pero es lo mismo, hermanos. La misma artimaña de Satanás, sembrar duda en el corazón de los hombres, crear división alrededor de la fe, la malinterpretación de lo que dice la palabra de Dios. Es lo mismo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que basar nuestra fe, basar nuestra creencia en lo que dice la palabra de Dios. Comer Biblia, no comer cuentos. Comer Biblia, hermanos, no cuentos, porque cuentos todavía hay. Y mucha gente se sigue perdiendo por esos cuentos que la gente inventa, que no están en la palabra de Dios. Amén. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias, Dios, por la enseñanza, Dios. Gracias que conocemos los fundamentos de nuestra fe, Señor, y que podamos entender que en este tiempo siga habiendo estas controversias sobre muchas doctrinas, Señor. Yo te pido que nos hagas conscientes de esta realidad, Señor, y que cada uno de nosotros de manera personal pueda escudriñar la palabra, Señor. Hay tantas filosofías humanas, Señor, herejías, Señor, pero el fundamento está en la palabra, Señor. Ayúdanos a tener hambre por la palabra, por el estudio de la palabra, Señor, para no perdernos por ignorancia, Señor, y no caer en prácticas equivocadas por no tener el conocimiento de la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder nosotros dar una interpretación correcta, Señor, y no de acuerdo a lo que yo quiero decir, Señor, sino conforme a lo que tu palabra quiere hablar, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de escudriñar la palabra y de venir a los estudios bíblicos a la iglesia, Señor, porque es aquí donde aprendemos, Señor, donde somos instruidos, Señor, para una correcta vida cristiana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la vida de mi esposa, Señor, y que esto quede en nuestros corazones, Señor, como una buena aplicación de la Escritura. En el nombre de Jesús, amén.